Vamos allá. El odio a la temporada 5 de Invencible. No, la cuarta temporada. ¿Pero alguien odia la temporada 5 de Invencible? Quiero decir, yo sí que he visto gringos quejándose de tonterías enormes sobre la Invencible. Pero bueno, son gringos, no son seres humanos. Buenas, inservible. Invincible y con la temporada 5 programada para salir el próximo año, ya podemos pensar en lo que se viene. Para adelantar un poco Coño, el del event 10. Tengo que leerlo. el video, podríamos decir que la quinta temporada tiene todo para Sí, voy a hacer un vídeo de clichés no tan habituales. Si os ocurre alguno, dejármelo. Tengo ya 3 seguros y tengo 2 así en dudas. va a ser una de las mejores de toda la serie, pero también de las más criticadas. No porque vaya a ser mala, sino porque va a ser muy distinta a lo que venimos viendo. Menos peleas y más enfoque en decisiones, personajes y consecuencias. Y eso puede jugar muy a favor o muy en contra. Es por eso que en este video vamos a hablar de qué va a adaptar realmente la quinta temporada, por qué va a ser tan diferente y qué podemos ¿Cómo? No entiendo el vídeo. Quiero decir, el vídeo es de hace 2 semanas. No entiendo. esperar. Como mencionamos al principio, la cuarta temporada de Invincible terminó y con eso ya ¿Cómo de la temporada 5 si no sale? Pues no lo sé. tenemos la quinta temporada confirmada para Claro, la quinta, ¿qué va a ser? ¿Qué va a adaptar a la quinta? 2027 y todavía tenemos Invincible para mucho rato. La serie Espero recién que el general Krieg follando. entró a la Krieg, mitad de la como se historia del llame. cómic y esto es importante entenderlo desde ya. No estamos ni cerca del final. Y no solo gringos, también españoles y latinos. Yo españoles y latinos no he visto apenas diciendo cosas malas. Bueno, hay algún gilipollas fan de Jujutsu Kaisen, pero son fans de Jujutsu Kaisen, tampoco son personas. Tenemos Invincible para rato. Pero sí hay que decir que hasta este momento todo lo que vimos podríamos decir que fue construcción. Ya nos presentaron el mundo, los personajes, las reglas, los conflictos y a partir de ahora vamos a entrar en otra etapa. Una etapa donde las decisiones pesan mucho más, donde los personajes ya no están aprendiendo, sino que van a enfrentar Lo de viaje al pasado, no, eso aún queda, ¿no? consecuencias de todo lo que hicieron antes. Y justamente eso es lo que va a definir a la quinta temporada. Si hablamos concretamente de qué material va a adaptar, La quinta llega a Track vs Battle Beast, no. la serie va a entrar de lleno al arco de dinosaurios, junto con todo lo relacionado al virus y al desarrollo más profundo de Mark como protagonista. Y acá es donde mucha gente se puede confundir. Claro, la quinta es Alien malo, ¿no? Gente. La quinta adaptará el Alien malo, el virus, cómo Mark lo pilla y todo esto. ¿Eso lo adaptará ya la quinta o eso es más adelante? Que tengo un poco olvidado qué pasa después exactamente de la guerra de Viltrum. En plan, no ubico temporalmente lo que pasa. ¿Cuánto falta para el final de The Boys? Creo que 2 capítulos, ¿no? Porque este tramo del cómic no se siente como todo lo que vimos hasta ahora. No es una No cadena soy una constante de persona. peleas o amenazas externas, Exactamente. sino algo mucho más interno. El arco de dinosaurios no Sería bueno funciona que sigan lo de infierno. A lo mejor algún capítulo hay por ahí. como un típico conflicto del héroe contra villano. No simplemente es derrotar a alguien y listo. Es una historia donde el conflicto principal está en la forma de pensar, en la ideología y en qué significa realmente. Bueno, a ver, Dinosaurus no piensa. Quiero decir, yo espero y me gustaría mucho que el conflicto de Dinosaurus, y espero porque sí que es verdad que en la época que sale el cómic, y esto hay que ser sinceros, en la época que sale el cómic era muy popular la teoría de la sobrepoblación y todas estas mierdas, que la humanidad se iba a extinguir porque íbamos a ver mucho, la cual se ha demostrado que es todo lo contrario. Estamos yendo, va a llegar un punto que la humanidad va a ir hacia abajo. Quiero decir, aún estamos creciendo, pero estamos alcanzando el pico y después ir hacia abajo. Entonces yo espero que a Dinosaurus le den una pequeña vuelta con sus mierdas ecologistas, porque me parece una puta mierda. Hacer lo correcto. Y esto cambia completamente el tipo de narrativa que venía manejando Invincible, porque ya no se trata de quién gana una pelea, sino de las decisiones que se toman ¿Qué y cliché es de tu idea? ¿Cómo? qué No sé, consecuencias no tienen. Después, todo el tema del virus introduce un elemento más complejo, porque afecta directamente al equilibrio del mundo y la relación entre los personajes. No es solo un peligro físico, es un problema que obliga a tomar decisiones difíciles. Yo lo que... ¿Sabéis qué veo de problema de esta temporada? Es que quien en los cómics suelta el virus es Oliver. Y el problema, sí que es verdad que en algunos capítulos de esta cuarta temporada te dan a entender de que Oliver no está tan apegado a la Tierra, pero es que es mentira. Tú has visto las temporadas y Oliver sí que tiene un apego emocional hacia la Tierra. Quiero decir, no solo hacia Debbie y Mark, que de hecho se lleva mucho mejor con Mark en la serie que en los cómics, sino con humanos normales. El propio Paul, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener cierto problema de que sea Oliver quien suelte el virus. Porque no tendría mucho sentido por cómo han planteado el personaje. ¿Qué cliché es la de tu idea? Dijiste que tenemos clichés de anime y no sé qué más. Son clichés no tan habituales. Es decir, clichés que se suelen repetir en algún género, pero no son los primeros que se te vienen a la cabeza.
muchas veces cuestionables, y eso impacta directamente en cómo evoluciona Mark como personaje. Por eso esta parte de la historia es tan importante, porque es donde Mark deja de ser ese héroe que reacciona a lo que pasa y empieza a tomar decisiones William desaprovechado. A ver, es que en este tipo de serie la gente sin poderes, amigos, le suele pasar, ¿no? activamente, hasta cuando no está tan seguro de que sean las correctas. Hay que también entender que Invincible no adapta el cómic de forma tan lineal, ya lo vimos en otras temporadas. A veces reorganiza eventos, expande escenas, Sí, le da eso más es tiempo verdad. a ciertos personajes, y con una temporada como esta, eso probablemente se intensifique más. No, James, lo de la muerte del virus, eso son muchos años antes del COVID. Porque este tramo del cómic es El mucho más cómic de denso en Invencible diálogo, en empieza en relaciones y en 2003, desarrollo. ¿no? Entonces ¿Ves? tiene sentido que la serie extiende un poco en lugar de condensar. Por eso, aunque tal vez muchos crean que la temporada 5 va a avanzar muchísimo en la historia, puede que hasta sea más lenta que lo que vimos en otras temporadas. No porque Está pase menos, difícil más que esos clichés, esa es la idea. sino porque lo que pasa es más profundo. Es una Tal temporada vez donde Allen le infecte el virus, ya, pero entonces ¿por qué no matan a Allen automáticamente, sabes? Mm. No, no, esta es la que viene, el foco no está en avanzar rápido, sino en desarrollar bien cada conflicto. Pero yo no creo que la gente vaya a odiar esta temporada. Quiero decir, bueno, a ver. Es que hay mucho su normal que tiene la cabeza fundida, que si no ve acción le raya, ¿sabes? ¿Podría funcionar la trama de Sueños con la trama del infierno? No creo, tiene poco que ver. ¿Te gustó el capítulo de The Voice? No. Y acá es No, donde no, entra el verdadero no. problema de la temporada 5, porque si algo caracterizó a la serie hasta ahora Si es me que da un episodio especial de Tadeus. Me gustaría ver por qué Tadeus cambió de opinión, porque sabemos que estuvo en un sector, no recuerdo el nombre del sector, un sector X del espacio, y ahí cambió, porque antes de eso Tadeus era de los Viltrumitas más sanguinarios, según dice Track. Me gustaría mucho, porque creo que es un personaje demasiado importante para la trama, porque como tal, él mueve, él es el por qué los Viltrumitas están en ese estado, y que no se sepa, me parece mal. El cliché del prota con el pelo negro, algo así, pero un pelín más elaborado. siempre tuvo momentos muy claros de impacto. La temporada 1 tuvimos a Omni-Man, la temporada 2 el conflicto con Armstrong, la temporada 3 a Conquest, y esta temporada 4 tuvimos directamente la guerra. Siempre había algo que sostenía el hype, algo que hacía sentir que cada pocos episodios pasaba algo grande, pero la temporada 5 no se va a construir de esa manera. Como dijimos antes, esta etapa de la historia cambia completamente el enfoque. Ya no se trata de encadenar momentos impactantes uno tras otro, sino de desarrollar conflictos mucho más internos, más lentos y más complejos. Y eso tiene una consecuencia directa. Para mucha gente esta temporada se va a sentir menos emocionante, no porque sea peor, Sí, va a ser menos emocionante, eso sí, pero eso no es malo. sino porque no responde Tadeus parece un anciano español. Joder, pues si los ancianos españoles están tan mamados como Tadeus, mamita. ese tipo de expectativa. El problema es que muchos se acostumbraron a cierto No ritmo, lo sé, se Juan Diego. acostumbraron a que cada temporada tenga grandes peleas, giros fuertes y momentos para compartir, y la temporada 5 va a romper con eso. No elimina completamente todo, pero sí deja de depender de ellos. En lugar de eso, van a ir Él se murió más que así, pero bueno, por un capítulo del pasado, lo puedes hacer. Es que porque, si recuerdas el inicio de la nueva, era con nueva vida. Humanos, mitad dinosaurios, inicia la séptima. Ah, por algo más progresivo, bueno, más acumulativo, donde el impacto no va a estar en una escena, sino en cómo se va construyendo todo, por lo que seguramente muchas personas el vayan a cliché del prota que vas a ser feo a guapo. Podría ser una opción. decir que la quinta temporada sea una temporada de relleno, y es entendible. Pero ya digo, me he ido a clichés un pelín más raros. Ya veréis. De hecho, uno alguna vez lo hemos mencionado aquí en directo. Porque sí, no va a haber una gran pelea todos los episodios. Puede que esté esa sensación de que la historia no está avanzando, pero simplemente va a ser una percepción. Parece por la barba y lo calvo más que... Ah, bueno, No la vale, realidad. eso sí. La realidad es que va a pasar lo contrario. La historia va a avanzar más De que hecho, la nunca, gente mayor aquí en España no suele llevar tanta barba. solo que una forma ¿No se ve el chat? Espérate, a lo mejor lo he quitado yo. Sí, lo he quitado yo. menos evidente. En lugar de mostrar el Espérate. cambio en la acción, lo va a hacer a través de Mark, de sus diálogos, de decisiones Habla y de de plumate, consecuencias. Va a ser una temporada que nos va a requerir más atención, más paciencia y no nos va a dar gratificación inmediata. Y ahí está el problema. Muchos no están dispuestos a eso. Que ven Invincible solo por la acción o por ciertos momentos. Pero yo creo que la gente no ve Invencible solo por la acción, siendo sinceros. Quiero decir, parte importante de Invencible obviamente es la acción. Pero no creo que solo sea la acción. Quiero decir, y esa acción viene acompañado de buena construcción. Me explico. El Invencible versus Omni-Man es tan bueno por las palabras que tienen también. Por lo que tendrás en 500 años después. Y cómo Mark le contesta a ti, papá, a ti. Ese tipo de cosas. Van a desconectar. Capaz sientan que no está pasando nada, cuando en realidad van a pasar cosas muy importantes. ¿El cliché de ser un random y no un ebre? El cliché de ser un random y no un ebre. Simplemente no presentadas de la misma forma. Por eso esta temporada tiene ese ritmo. Puede Yo ser estaba pensando, lo que no tenía claro si meterla era meter el cliché del falso rey demonio. Y es que desde hace muchos años en la fantasía y sobre todo de Isekais no existe el rey demonio. Quiero decir, o el rey demonio es bueno, o el prota es el propio rey demonio, o el rey demonio, el prota se acaba follando al rey demonio. Quiero decir, no hay el rey demonio como entendemos de
ser malvado todopoderoso. Me cuesta pensar en el último anime que vi que dije, vale, el rey demonio es el malo y ya está. Quiero decir, no. Es el malo. Una de las mejores en términos de escritura, pero al mismo tiempo de las más criticadas. No porque falle, sino porque va a cambiar las reglas, porque va a dejar de ser una serie que va a buscar impresionar constantemente y va a pasar a ser una serie que quiere construir algo más grande a largo plazo. Y acá está lo más La importante. papelera que le hizo Cecilia Nolan, por ejemplo, buenísima. El cliché de que el rey demonio es una mujer, iría un poco por ahí también. Lo podría meter en el saco. La temporada 5 no está pensada para ser el clímax, sino para prepararlo. Es una temporada de transición, pero no como algo negativo. Es una transición necesaria, donde todo lo que vamos a ver Efectivamente, Ismi, es que no sé si Invencible destacara en la acción, el foco iría a la animación, ¿no? Y no lo va. pues se va a depender de que también hayan construido esto. El problema es que este tipo de temporadas nunca son las más populares, son las que se valoran con el tiempo, cuando uno ya vio lo que se construyó, pero al momento Sí, eso sí que, ese punto se lo doy. Son temporadas que envejecen bien. dan para hablar, y todo apunta a que exactamente eso es lo que va a pasar con la quinta temporada. Mi idea es un falso rey demonio, entender falso rey demonio como que en realidad es bueno. Este día lo que define por completo esta etapa de la historia es el arco de Dinosaurus, porque este personaje no funciona como un villano tradicional, no es el típico enemigo al que se derrota y listo. Dinosaurus es una idea, una postura y una forma completamente No, Dinosaurus no. Dinosaurus es un imbécil. Que de verdad. Yo es que a Dinosaurus le tengo odio, tío. Supongo que es mi odio hacia los ecologistas. Me cae muy mal. Me parecen personas nefastas y que han arruinado economía, países o ideas de negocio súper rentables por sus mierdas. Entonces no soporto al ecologista. En plan, tú me pones a un ecologista delante, probablemente lo vaya a insultar. distinta de entender lo que significa salvar el mundo, y eso es lo que lo vuelve tan peligroso y tan importante. Hasta ahora, Invincible siempre jugó con conflictos bastante claros. Se podían discutir los métodos, pero en general se sabía quién estaba del lado correcto. Con este villano, esto se rompe completamente, porque lo que No. Dinosaurus es malo. ¿Cómo que se... Pero que si Dinosaurus se peta Las Vegas. ¿Cómo que Dinosaurus es malo? ¿Cómo que es bueno? No, mira, voy a matar a una ciudad entera porque es que los humanos contaminan mucho. Oh, tú, pobre niñita de 8 años, que no ha contaminado en su puta vida. Vas a morir. ¿Por qué? Porque la humanidad contamina. Dinosaurus es un hijo de la gran puta. Es más, es de los más malos de Invencible. Los Viltrumitas son menos malos que Dinosaurus. Completamente. Los Viltrumitas son menos mal. ¿Por qué? Porque los Viltrumitas son racistas y ya está. Lo cual está bien. Dinosaurus es peor. Lo digo en serio. ¿Cómo que no? Dinosaurus es malo de verdad. Que ayuda a Mar y todo lo que tú quieras. Me da igual que petardee una ciudad. Petardee una ciudad. Intentó hacerlo varias veces. Porque lo detiene. Dinosaurus es malo. Pero completamente malo. No hay por dónde cogerlo. plantea no simplemente es destrucción o caos, sino una solución extrema a problemas reales. Su lógica es simple: si el mundo está mal, hay que cambiarlo aunque el costo sea alto, y ahí es donde Mark empieza a dudar. Ahora lo del dios egipcio. Hostia, molaría que en esta temporada a lo mejor más parada lo usaran. Por primera vez, Mark no se enfrenta a alguien que está claramente equivocado, se enfrenta a alguien que en cierto punto tiene razón, y eso genera el verdadero conflicto de la temporada, no es una pelea física. Es que por saliendo, ¿tú crees que hay ecologistas reales? Yo creo que no. Es ideológica, es Mark Yo no he conocido a cuestionándose ningún todo lo que creía ecologista hasta ahora, real. preguntándose si realmente está haciendo lo correcto o si simplemente está reaccionando sin pensar en las consecuencias. Y esto es lo que hace que este arco sea tan distinto. Mark empieza a tomar decisiones. ¿Sabéis que el último vídeo de YouTube me lo ha traducido? En plan, esto que hace traducción de la voz con IA, aparte del inglés, al portugués y al árabe. Quiero ver si después en las visitas ha habido visitas de países, en plan, rollo de Brasil. Porque era portugués brasileño. Que antes no habría tomado. Empieza a justificar acciones que antes habría rechazado sin dudar. Y No, poco a poco, diría sin que darse después de hay cuenta, más, el pero personaje me gustaría cambia. pensar. No de forma exagerada, no de un momento a otro, sino de forma progresiva. Y eso es lo que lo hace más real, porque la serie directamente no nos va a decir que esto está bien o está mal. Nos deja en un punto donde uno entiende por qué los personajes hacen lo que hacen. No. Bueno, es verdad que la serie no intenta ponerte como que. Bueno, a ver, eso de que no. Quiero decir, a Dinosaurus al final lo mata. A Dinosaurus se lo cargan. ¿Por qué? Porque es malo. No hay discusión. Quiero decir, Dinosaurus es un hijo de puta. Yo no le compro nada a esto, Dinosaurus es un mamonazo y lo tienen que matar porque es un peligro. No, pero es que tiene buenas intenciones. Mentira, no tiene buenas intenciones. Es mentira. Aparte, no me creo y es imposible que alguien me justifique que en el universo de Invencible hay sobrepoblación. Es imposible que no. Si en el nuestro no hay, en el universo de Invencible menos. Si cada 2x3 tienes ciudades completamente destrozadas. ¿Cuánta gente murió con la guerra de los Mars, tío? De los Invencibles, de los Invenibles. ¿Cuántos? ¿Cuándo volverá Immortal?
Me quiere sonar que no deberían tardar mucho en tener una cena. Mar y Atomic con Immortal y la mujer, creo. Que hacen, pero al mismo tiempo, uno duda si deberían de hacerlo, y eso genera una tensión completamente distinta a lo de una pelea. Es una tensión más silenciosa, psicológica, pero igual o hasta más fuerte. Aparte, este arco también cambia la forma en la que se construye el conflicto. Ya no es un problema que aparece, se resuelve y desaparece. Es algo Imagínate, que se arrastra, que afecta a todo lo que pasa alrededor, que tiene consecuencias reales en el mundo y en los personajes, y eso le da más peso a cada decisión. Por eso la quinta temporada va a ser tan importante, porque es el punto donde Invincible deja de ser simplemente una historia de Sí, superhéroes Mar lo acaba matando cuando se le va la flapa y peta una ciudad. y pasa a ser algo más Y de complejo. hecho, el propio Mar admite que la cagó al juntarse con Dinosaurus. Y creo que a partir de ahí vuelve a trabajar más directamente con Cecil, si no recuerdo mal. Una historia donde no alcanza con ser más fuerte ¿Que o mejor sabe pelear Invencible? Battle Beast. Immortal está casado con Duplicate. No sé si casado oficialmente, pero tienen hijos. El cliché del bucle temporal. El cliché del bucle temporal, ese podría entrar. Y ese podría cagarme en su puta madre. tener buenas No es malo, intenciones, donde cada decisión tiene un costo y donde Mark ya no puede mantenerse en una posición cómoda. Y si hay una forma de asumir todo esto, es que la temporada 5 no va a tener tal vez las mejores peleas o las más grandes destrucciones, pero va a ser algo más importante, romper al personaje, va a cambiar a Mark de una forma que define todo lo que viene después, y ese es el verdadero giro de Invincible. En conclusión, la quinta temporada de Invincible va a ser una temporada bastante interesante, porque va a ser un punto de cambio, un punto donde la historia va a dejar de jugar en lo seguro y se va a volver más compleja pero más interesante. O sea, es verdad que en esta temporada lo importante es que Mark empieza a dudar de su trabajo como héroe y se plantea ir más allá en varias ocasiones. Bueno, de hecho ya en esta temporada lo hace cuando mata al humano este, pero aquí es cuando más profundiza sobre eso. ¿Dinosaurios te parece un buen villano? No. Su motivación me parece una mierda. Tiene cosas interesantes el personaje, el diseño está bien, esta dualidad entre el porrero y el genio es interesante. Pero... No. El cliché del arma poderosa. Podría entrar también. Podría entrar. Esta temporada no va a estar pensada para Vale, ser su la país más también llegar en Dragon Ball. Namek por velocidad. espectacular. No va a tener esos grandes momentos que vimos antes, ni tampoco va a depender de peleas para sostener el interés, pero va a ser algo mucho más arriesgado. Centrarse en los personajes, en las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Y eso tiene un costo, porque La no temporada 5 lo de Anissa. Pues no lo sé. ¿Sí? Es que tengo desubicada la línea temporal. Y aparte, como en la serie a veces trastocan las cosas temporalmente. a todos les va a gustar esa narrativa. Te va a sentir como una Pues esa temporada es la más lenta, sexta. más tranquila, hasta muchos van a decir que va a ser innecesaria, pero es todo lo contrario. Es el momento donde Invincible va a empezar a construirse de verdad como historia, donde Mark va a dejar de ser simplemente alguien que reacciona y va a pasar a ser alguien que decide, aunque esas decisiones no siempre sean las correctas. Pero tampoco hay que olvidar que todo esto está preparando algo mucho más grande. La quinta temporada no va a ser el clímax, va a ser el paso previo. Es la Sí, sí, base sobre eso la sí. cual se va Es a construir todo temporada lo un que viene poquito después, y de. eso hace que la importancia sea mucho más grande, porque no va a ser Esta tan temporada llega Invencible. El creador dijo entre 7 y 9. Yo me voy más a las 9. evidente en el momento. ¿Lo de Anís es después del viaje en el tiempo? No.